Un lord para una solterona. Saga Solteronas 7 por Olympia Russell. Capítulo 32. Le costó más de 10 segundos decir algo. Jane estaba preciosa. Está preciosa. Era lo único que se escuchaba en su cabeza. Y luego, esas palabras, hablando de sexo. ¿Había ido Jane a su habitación a tener relaciones con él? Era tan audaz. Al final pudo hacer una pregunta. ¿Qué quieres decir? Que lo que sentías por Roberta no era amor, sino sexo. Casi soltó un suspiro de alivio. No estaba ofreciéndose para acostarse con él, algo que en ese momento, viéndola tan bella, no habría podido rechazar. Solo estaba hablando de Roberta. Pero el alivio duró poco. Tampoco tenía ni un sentido que Jane apareciera en su habitación medio desnuda, porque a través de las finas telas de su bata y su camisón se adivinaba su cuerpo perfectamente, y que le hablara de sexo, aunque fuera en referencia a otra. No, el peligro no estaba en absoluto conjurado, pero al menos aquellos momentos de desconcierto le habían servido para tomar el control de sí mismo de nuevo. Jane, espero que te acabes de levantar de una pesadilla, porque si no, voy a pensar que has perdido la cabeza. ¿A qué viene que vengas a estas horas a mi habitación a hablar de Roberta? Había sido un intento de usar la ironía para ver si se daba cuenta de que lo que estaba haciendo estaba fuera de lugar, pero no sirvió. Jane estaba decidida a hacer lo que le hubiera llevado a su habitación y ninguna ironía le iba a parar. Terry había visto aquella determinación antes y sabía que nada la iba a parar, así que se puso de nuevo tenso, a la espera de ver qué pasos iba a dar ella, y los pasos que dio fueron físicos, ya que, aunque se había quedado parada en la puerta desde que la había abierto, ahora estaba avanzando hacia él, despacio, pero sin pausa, con determinación. 1, 2, 3, hasta que se situó a unos centímetros de él, de manera que ambos notaban el calor del cuerpo del otro. Jane llevaba ropa de cama muy ligera que dejaba transparentar sus formas, pero al menos estaba tapada. Terry, sin embargo, tenía partes de su piel al descubierto. Cuando había entrado en su habitación había mantenido las botas y los pantalones de montar pegados, pero se había quitado la levita, el pañuelo al cuello y el chaleco. También había sacado la camisa de los pantalones y justo estaba abriendo sus botones cuando Jane había abierto la puerta. Por eso, parte de su pecho estaba al descubierto, un pecho adornado por pelo oscuro como el de su cabello y un pecho musculoso. Nunca había estado tan cerca con tan poca ropa. Aquello, pensó Terry, iba a terminar en lo que no querría que terminara. Estaba a punto de perder el control que le quedaba. Necesitaba retomarlo. ¿Qué has venido a hacer a mi habitación, Jane? Este no es tu sitio. Lo había dicho con un tono seco, casi rudo, y ya sin gota de ironía, sino con evidente desagrado. No quería tratar así a Jane, pero tenía que alejarla de su habitación. Tenía que alejarla del peligro que podía llevarles a dejar de ser amigos para siempre. La frase de Terry le hizo daño casi físico. Nunca la había tratado así, y sintió que los ojos le escocían, como si estuviera a punto de llorar, pero no se rindió. Tragó saliva y respiró hondo. Había ido a hacer algo e iba a continuar. Además, en ese momento se dio cuenta de que la respuesta brusca de Terry mostraba que, en realidad, tenía menos control del que aparentaba. Estaba demasiado tenso. Tenía que jugar bien sus cartas, así que decidió cambiar el tono y dio un paso hacia atrás para tranquilizar a su amigo. Llevo varios días dándole vueltas a lo que me dijiste que te unía a Roberta. ¿Lo llamaste amor? Sí, dijo él cauteloso, pero evidentemente más tranquilo viendo que el peligro de abrazarla estaba pasando. ¿Sabes lo que pienso de Roberta y de lo que me ha hecho, lo que nos ha hecho? Que me dijeras que la amas me ha hecho daño. Nunca has dicho eso de nadie. Nunca has reconocido que amabas a alguien y la primera vez que lo haces, ¿tiene que ser con Roberta? Ahora sí, los ojos se le humedecieron, y no era una táctica. Escuchar en alto aquella verdad le había hecho daño, pero también funcionó como si de una táctica se hubiera tratado, ya que Terry cambió totalmente de expresión.
y no solo eso, sino que dio 2 pasos hacia adelante y la abrazó. Terry no había perdido la batalla que estaba librando consigo mismo para no dejarse arrastrar por el deseo de Jane, sino que había dado aquel paso porque en realidad creía que la había ganado. Lo que le había dicho Jane y cómo se lo había dicho le había llevado a creer que había malinterpretado su presencia en su habitación. Había entrado medio desnuda, pero no porque no llevara ropa, sino porque la tela de su camisón y la bata eran muy finas, y había entrado en su habitación porque llevaba un tiempo pasándolo francamente mal, y él no le permitía hablar de nada, ya que había desaparecido de su vida. Es decir, no había entrado a seducirle, como él había pensado en un principio, sino tan solo buscando a su amigo del alma, al que echaba de menos y con el que necesitaba estar y compartir su malestar. Ella no buscaba nada más, y sabiendo eso, él podía abrazarla como lo había hecho siempre, como un amigo, su mejor amigo. Entiendo cómo te sientes, le dijo finalmente, después de un momento largo en el que ambos tan solo habían sentido el cuerpo del otro. Roberta te ha hecho mucho daño a lo largo de tu vida, y el epílogo ha sido esto, alejarte de tu hermano y de tu casa y obligarte a casarte conmigo. La última parte la había dicho para hacerla reír, y lo cierto es que lo consiguió, porque cuando le escuchó, ella levantó la cara y lo miró, con los ojos aún con lágrimas, pero con una sonrisa divertida también. Bueno, no está siendo tan malo, excepto por saber que la quieres a ella más que a nada en este mundo. Al decir esto último, ella había vuelto a ponerse seria, y él a pensar que debía darle más explicaciones para tranquilizarla. Fue entonces cuando cayó en su trampa, porque Jane le había tendido una trampa. Eso no es cierto. ¿Qué quieres decir? Dijo ella con voz suave para que él se explicara mejor. No es cierto que es la persona que más he querido en el mundo. He querido a otras personas, más que a ella. Pero la has querido, dijo ella tajante y provocadora. La he deseado, como bien has adivinado, era sexo. Le respondió él directo. ¿Y amor? Jane quería llegar a las últimas consecuencias. Necesitaba que Terry negara aquello. La palabra amor de los labios de Terry refiriéndose a Roberta era como un puñal en su corazón, y él, olvidado ya del peligro en el que estaba, pensando que lo único que quería Jane era su validación y su cariño, transigió y le dijo lo que quería oír, y que, por otro lado, también era cierto. Ya no. ¿Cómo que no? Ya no la amo, se acabó, y desde luego nunca la he querido como te he querido a ti. La intención había sido parar después de se acabó. La siguiente frase le había salido sin darse cuenta. No había sido su intención decirle aquello, pero había ocurrido algo extraño y de repente había soltado aquello. ¿Era falso? No, no lo era. Por supuesto que no. De hecho, no había en este mundo una persona a la que hubiera querido más, a la que quisiera más. Jane era su amiga, su confidente, la persona en la que siempre confiaba, a quien le había contado sentimientos que no contaba a nadie, y no solo eso, sino que se preocupaba por ella, le afectaba verla mal y solo quería que la vida le fuera bien y fuera feliz. Es decir, lo que ocurre con las personas que queremos, así que en realidad no había dicho nada que no fuera verdad, pero había un problema, y es que no había especificado de qué tipo de amor se trataba. Lo sabía de muchos tipos: maternal, filial, amor entre hermanos, amor entre amigos y amor romántico, el que había sentido por Roberta, y finalmente amor total, el que se siente por la pareja, por la persona con la que quieres pasar toda tu vida. Jane no encajaba en ninguno de ellos, y al mismo tiempo encajaba un poco en todos. Aclararse sobre qué tipo de amor sentía por ella iba a ser un problema para él, pero Jane no tenía por qué saberlo. Ahora que se le había escapado aquello de manera imprudente, tenía que arreglarlo para que Jane no entendiera lo que no era, o lo que no debía ser. Solo tenía que añadir: has sido y eres mi mejor amiga, siempre estaré a tu lado.
y con ello matizaría lo que acababa de soltar y Jane entendería que, cuando había dicho que la amaba, solo se refería a amor entre amigos. Pero al igual que unos segundos antes, que su boca había hablado sin que su mente le hubiera dado permiso para hacerlo, ahora no había manera de que dijera lo que tenía que decir. No conseguía soltar aunque sea como amiga. Nada. Silencio. Se había quedado sin palabras y también paralizado sin poder moverse, tan solo fijando su mirada en la de ella y viendo cómo ella sí podía moverse, porque, de repente, ella se inclinó hacia adelante y su cuerpo casi rozó el suyo, y ella pudo hablar, y dijo: «Yo tampoco he querido a nadie como te quiero a ti». Y luego ninguno de los dos habló. No podían, se estaban besando.